Buenos días y bienvenida a todos en nuestro programa Libertad y Cambio. Hoy estamos a viernes y, como cada viernes, vamos a descubrir una persona. Podemos decir también un héroe, que ha cambiado el mundo hispánico y el mundo entero, Adolfo Pérez Esquivel. ¿Quién es este hombre? Diríais-me. Adolfo Pérez Esquivel es un artista argentino nacido el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires. Es un defensor de los derechos humanos y de los derechos de autodeterminación de los pueblos. En particular, un defensor de la no violencia y de la lucha pacífica por la justicia y la libertad. Pero algo vosotros aquí, ¿por qué es un héroe? Simplemente porque ante su llegada la situación en Argentina fue crítica, empeoraba. El país ha vendido a las extranjeras empresas, los derechos indios han menospreciados, selvas han sido en partido destruyendo para crear plantaciones de soja, lo que ha provocado inundaciones y la desertización del país. Y los saqueos aumentaban y la fundación del ONU hacía nada para ayudarlos. Drogas y armas pasan sin problema las zonas fronterizas, lo que contribuye a acentuar la situación crítica del país. Adolfo Pérez Esquivel fue uno de los únicos en enterarse a su problema. En su posición no podía hacer muchas cosas, pero ayudaba a las poblaciones con asociaciones. Así ha contribuido a reducir la pobreza, ha ayudado a los niños que mueren de hambre o de enfermedad. Por sus acciones en favor de los pueblos desprovistos, ha recibido el Premio Nobel de la Paz en 1980. Por estas razones, es un ejemplo, un modelo para todos, un héroe para los argentinos y el mundo. Pero no voy a decir todo ahora. Vamos con nuestra reportera que ha encontrado ese héroe en persona. Bienvenido, querido amigo, en nuestra emisión. Hola a todos. Señor Adolfo, ¿cómo está? Maravillosamente bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Es un honor y un placer de verle totalmente reunido en este día. Para nosotros también. Tengo algunas preguntas para usted. Claro que sí, estoy aquí por eso. Pues, ¿cuál es el acontecimiento que ha orientado vuestro camino hacia la paz? Durante la dictadura hubo muchas violencias en el continente América Latina. Eso es lo que me ha orientado a comprometerme en los movimientos cristianos. Muy interesante. Entonces, queremos saber cuál es el interés de tener un premio Nobel de la Paz. Para mí, el premio Nobel de la Paz es un instrumento al servicio de los pueblos. Es fundamental porque nos permite de ayudar a la gente en dificultad. ¿Y qué usted dijo cuando ha recibido este premio? Cuando he recibido este premio, era muy feliz y he dicho, acepto este premio Nobel en nombre de los pueblos de América Latina y en particular en nombre de los más pobres y en nombre de ellos todos los que me comprometieron con sus pueblos. Qué liberas palabras. Propongo que ahora una persona en el público toma la palabra. ¿Por qué no? Yo. Sí, señora, vaya. Quería agradecerse por todo lo que usted hace para la gente. Debería existir más hombres como usted en este mundo. Muchas gracias. Si estoy aquí hoy es solo con vuestra ayuda y vuestro sostén. Gracias a usted de haber venido. Adiós. Adiós. A la semana próxima para descubrir un nuevo invitado. Adiós. Como lo ha dicho antes, es un héroe que ha cumplido muchas acciones en favor de los pueblos y cada de estas han hecho avanzar la visión de los demás, pero han hecho avanzar las ideas también. Y ahora, ¿qué hace? Escuchamos una de nuestras reporteras que ha partido a investigar. Lea. Hola, Joana. Como lo sabéis, Adolfo Pérez Esquivel es muy conocido para sus actividades a favor de los derechos humanos, para las cuales recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero sus acciones no se pararon después que fue galardonado. En efecto, el Servicio Paz y Justicia, una ONG creada en 1974 y cuya Esquivel es el presidente honorario en América Latina, continúa hoy a trabajar
sobre programas para la educación a los derechos humanos y a la paz. Además, participó a varias misiones internacionales con otras personas galardonadas del Premio Nobel. Colaboró, por ejemplo, en el Barco de la Paz, en Nicaragua, o contra la guerra entre el Perú y el Ecuador. Participó también a varias campañas como las dirigidas contra el apartheid en Sudáfrica y en Afganistán. El galardonado del Premio Nobel escribió también una carta de apoyo al Dalai Lama durante el problema en Tíbet con la China en 2008. Adolfo Pérez Esquivel es un hombre muy comprometido. Fue particularmente uno de las 19 personalidades quienes propusieron el Manifiesto de Porto Alegre en 2005 para cambiar la sociedad actual. Las ideas eran anular la deuda pública para los paraísos fiscales, luchar contra todas las formas de discriminación, para el saqueo del medio ambiente y reformar y democratizar las organizaciones internacionales y muchas otras. Actualmente, Esquivel trabaja con el Servicio Paz y Justicia para la realización del proyecto Aldea Niños para la Paz, cuyo el objetivo es trabajar con niños en situación de riesgo social. Por fin, esta organización no gubernamental es voluntario en un acontecimiento actual, la desaparición de los estudiantes mexicanos, reclamando al Estado americano respuestas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. C'est bon. Así pues, Adolfo Pérez Esquivel es un hombre siempre comprometido para defender los valores preciados para él, particularmente la paz y justicia en el mundo. Ahora conocéis todo de este héroe que ha cambiado las cosas y espero que muchas de vosotros van a ayudar a los más desprovistos, a comenzar por los cercanos de vuestra casa. Gracias por seguir nuestro programa y cita la semana próxima para descubrir una nueva persona, una heroína que ha actuado en el Guatemala, Rigoberta Menchú. Pronto, la Método Rica con Abril Gracia. Buenas tardes y a la semana próxima.